En el corazón del Atlántico, en un instante donde la rutina de un viaje parecía dominar el horizonte, un rugido metálico quebró la calma. El 7 de mayo de 1915, el océano se convirtió en escenario de una tragedia que marcaría la historia moderna. El RMS Lusitania, orgullo de la ingeniería naval británica, avanzaba majestuoso entre olas tranquilas. Nadie de los que iban a bordo podía imaginar que en cuestión de minutos, aquel coloso quedaría reducido a escombros sumergidos. Su hundimiento no fue solo la pérdida de un barco, fue el preludio silencioso de un cambio en la guerra, el instante donde la política y la violencia se entrelazaron para arrastrar al mundo hacia un conflicto aún más devastador. La historia del Lusitania no es únicamente un relato marítimo, sino una trama que combina poder, intereses ocultos y un destino que parecía escrito de antemano. Bajo su elegante fachada de lujo y progreso, se escondía un secreto que pocos conocían. El buque no transportaba solo pasajeros, llevaba consigo un cargamento que sería determinante para el rumbo de la Primera Guerra Mundial. El ataque que lo destruyó no fue un accidente, fue una decisión calculada en el tablero de estrategias donde imperios medían su fuerza y sus ambiciones. El eco de los disparos lanzados desde un submarino alemán atravesó océanos y fronteras. Miles de periódicos alrededor del planeta narraron el desastre con titulares incendiarios. Familias enteras lloraron a sus muertos mientras las naciones discutían sobre justicia, venganza y honor. Lo que para muchos parecía un crimen sin precedentes, pronto se transformó en el argumento perfecto para alimentar el fuego de la guerra. Pero el misterio del Lusitania va más allá de las cifras de víctimas y las imágenes de su naufragio. Se trata de comprender por qué su hundimiento provocó un terremoto político y social que reconfiguró alianzas, tensiones y destinos. La respuesta no se encuentra únicamente en el torpedo que lo impactó, sino en las razones ocultas que convirtieron a aquel barco en un blanco predestinado. Adentrarse en su historia es viajar al epicentro de un drama que sacudió a la humanidad. El Lusitania no fue solo una embarcación hundida, fue el símbolo de cómo la guerra moderna borraba la línea entre civiles y combatientes. Su final marcó un antes y un después, convirtiéndose en el detonante que, en silencio, empujó a potencias indecisas a tomar partido en un conflicto global. Esta es la crónica de un hundimiento que transformó el curso del siglo XX y dejó tras de sí un legado de preguntas, sospechas y advertencias aún vigentes. El Lusitania fue concebido como uno de los buques más rápidos y lujosos de su tiempo. Construido por la compañía Cunard Line, era un símbolo del orgullo británico y de la supremacía naval que el Reino Unido deseaba mantener frente a Alemania. Con más de 200 metros de eslora y equipado con la más avanzada tecnología de comienzos del siglo XX, representaba la unión entre modernidad y poderío imperial. No era simplemente un barco de pasajeros, era un emblema político y económico que mostraba al mundo la capacidad británica de dominar los mares. Su ruta principal conectaba Europa con América, transportando no solo viajeros distinguidos, sino también mercancías valiosas y correspondencia oficial. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, la función del Lusitania cambió de manera silenciosa. Aunque oficialmente seguía operando como transatlántico civil, las autoridades británicas comenzaron a utilizarlo para transportar material estratégico. El gobierno veía en el barco una herramienta útil para abastecerse desde los Estados Unidos, país que aún se mantenía neutral. Sin embargo, ese doble papel lo convertía en un blanco atractivo para la marina alemana, que había desplegado sus submarinos para cortar las líneas de suministro de su enemigo. Los pasajeros que abordaban el Lusitania desconocían en gran medida esa dimensión oculta. Para ellos, el viaje ofrecía comodidad, seguridad y la promesa de atravesar el Atlántico con rapidez. Entre los viajeros había familias, empresarios, diplomáticos y hasta artistas que buscaban trasladarse pese al clima bélico. En las salas del barco se respiraba confianza, como si la guerra estuviera muy lejos de aquellas paredes adornadas con mármoles y maderas finas. Pero bajo la superficie,
En los depósitos se cargaban cajas cuyo contenido jamás fue anunciado de forma abierta. Los alemanes, por su parte, habían advertido públicamente que los barcos británicos podían ser hundidos sin previo aviso. Incluso se publicaron comunicados en periódicos de Nueva York, señalando el riesgo de embarcarse en navíos que colaboraran con el esfuerzo de guerra. Aún así, la mayoría de los pasajeros creyó que un transatlántico tan grande y veloz no podía ser alcanzado. Esa percepción de invulnerabilidad fue uno de los factores que hizo del desastre un shock mundial. El 7 de mayo de 1915, cuando el Lusitania navegaba cerca de la costa de Irlanda, un submarino alemán lo interceptó. En cuestión de minutos, el barco que parecía intocable se convirtió en un escenario de caos y desesperación. Nadie en la cubierta podía imaginar que aquel día pasaría a la historia como uno de los más oscuros de la guerra. La magnitud del hundimiento no solo se midió en las vidas perdidas, sino también en las consecuencias que desencadenó a escala internacional. El impacto del torpedo que lanzó el submarino alemán, U-20, fue devastador. El proyectil penetró el casco del Lusitania en un punto crítico, y la explosión inicial fue seguida por una segunda detonación aún más poderosa. Testigos afirmaron que la fuerza del estallido sacudió al barco entero, como si se hubiese tratado de una explosión interna. En menos de 20 minutos, la nave, que era considerada un gigante de acero, comenzó a escorarse de manera fatal hacia un costado. La rapidez del hundimiento tomó por sorpresa tanto a la tripulación como a los pasajeros, que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Las escenas que se vivieron en la cubierta fueron caóticas. Familias completas buscaban desesperadas un bote salvavidas, pero muchos de ellos estaban mal asegurados o no alcanzaron a ser desplegados. Los protocolos de seguridad resultaron insuficientes ante la inmediatez del desastre. Personas arrojándose al mar, niños separados de sus padres y gritos de auxilio se mezclaban con el estruendo de los metales retorciéndose bajo el agua. Lo que debía ser una travesía de lujo terminó convertido en un infierno. De las casi 2.000 personas que viajaban a bordo, más de 1.190 murieron aquel día. Entre las víctimas había ciudadanos británicos, irlandeses, canadienses y también estadounidenses. Ese detalle fue crucial, pues la muerte de civiles norteamericanos en un ataque alemán alteró de manera profunda la opinión pública en Estados Unidos. La nación, que hasta entonces se mantenía neutral, comenzó a mirar con creciente hostilidad al imperio alemán. El hundimiento del Lusitania no fue un hecho aislado. Fue un catalizador que cambió el rumbo político de una potencia en ascenso. Los sobrevivientes, que lograron alcanzar la costa irlandesa, describieron escenas que estremecieron al mundo. Relataron cómo los cuerpos flotaban alrededor de los restos del barco y cómo el mar se convirtió en una tumba colectiva. Sus testimonios fueron publicados en periódicos internacionales y provocaron indignación masiva. La imagen de Alemania quedó asociada con un acto de barbarie contra inocentes. Aunque los germanos argumentaron que el Lusitania transportaba municiones y por lo tanto era un objetivo legítimo, la narrativa dominante lo presentó como una masacre injustificable. El gobierno británico aprovechó el desastre como una herramienta de propaganda. Se difundieron carteles, discursos y artículos que retrataban a Alemania como una amenaza para toda la civilización occidental. La tragedia del Lusitania se convirtió en símbolo, en un llamado moral a resistir y en una advertencia de lo que podía ocurrir si la guerra no era detenida. Mientras tanto, las dudas sobre la misteriosa segunda explosión alimentaron sospechas de que el barco llevaba armamento oculto, algo que Londres nunca admitió abiertamente. Esa ambigüedad mantuvo vivo el debate durante décadas. El hundimiento del Lusitania, más que un accidente de guerra, se transformó en un acontecimiento que trascendió lo naval. Fue el punto en el que la guerra dejó de sentirse lejana para el público norteamericano, y donde el Atlántico se convirtió en escenario directo de la violencia global. A partir de ese momento, el camino hacia la entrada de Estados Unidos en la contienda quedó marcado, aunque aún faltaban años para que se concretara. El eco de aquel día de mayo continuaría resonando en los salones diplomáticos y en la memoria de las familias que perdieron a sus seres queridos. Suscríbete para más contenido.